諸行無常の響きあり。 Hoy les quiero explicar por qué la Reserva Federal no está imprimiendo dinero. あなたの言ってること La Fed y otros bancos centrales han utilizado la flexibilización cuantitativa, QE por sus siglas en inglés, desde finales de 2008, excepto el Banco de Japón, que lo ha estado utilizando desde el 2001. Sí, como lo estás escuchando, la Reserva Federal tiene muchos años para ponerse al día, que es exactamente lo que está haciendo con su rápida expansión de su balance desde el 2020. Desafortunadamente, ese no es el camino a seguir si el crecimiento económico es el objetivo final. Japón, que está 7 años por delante de Estados Unidos en el departamento de QE, y pese a eso, se ha visto atrapado en un círculo vicioso deflacionario. Uno al que se dirige Estados Unidos sin dudas. En otras palabras, QE o flexibilización cuantitativa no funciona, nunca ha funcionado y nunca va a funcionar. Pero Arley, la impresora de dinero no se para. Eso es lo que todo el mundo anda gritando por todos lados y es lo más absurdo que se pueda decir para describir lo que está haciendo actualmente la Reserva Federal. No hay impresora, no hay creación de dinero, pero la Fed quiere que creas que la hay. Déjame explicártelo. Primero, la flexibilización cuantitativa funciona mediante la creación de reservas bancarias por parte de la Reserva Federal y el intercambio de estas por bonos del Tesoro de Estados Unidos con los dealers primarios, que son actualmente creo 24. Por lo tanto, la Reserva Federal está eliminando un activo seguro y de liquidez, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, de los bancos, con la esperanza de que los bancos reemplacen ese activo por uno más riesgoso, préstamos a los consumidores o entidades no bancarias. Ese es el propósito del intercambio de activos, reservas bancarias por bonos del Tesoro, eliminar el activo seguro para liberar espacio para que los bancos luego presten. Cuando los bancos comerciales prestan dinero, aumentan la oferta monetaria. En este caso hay una métrica que la mide que se denomina M2. Cuanto más préstamos se crean, más probable es que se gaste en la economía real, impulsando el crecimiento económico y la inflación. Esa es la idea. Desafortunadamente, los bancos no están dispuestos a prestar porque funcionan sobre la base de riesgo-beneficio y el entorno actual no justifica la toma de riesgo. No se guían por lo que les diga la Fed que hagan. あなたの言ってる Aquí está un gráfico que demuestra la expansión del balance general de la Reserva Federal de Estados Unidos. Si se fija, ha estado creciendo de forma ininterrumpida desde el 2020 que cayó la pandemia. Para todos los que creen a Jerome Powell que va a aumentar la tasa de interés, díganle que es una mentira. Sigue comprando bonos del Tesoro a diestras y siniestras. Este gráfico lo demuestra. Ahora, tengo otro gráfico que muestra los préstamos y arrendamientos de bancos comerciales desde que comenzó QE en 2008. Observe que el gran aumento de los préstamos justo después de marzo de 2020 se debió a los préstamos garantizados por el gobierno. La única razón por la que los bancos estaban dispuestos a prestar era porque los préstamos estaban garantizados por el gobierno, por lo que se eliminó el riesgo del incumplimiento de la ecuación. Desde entonces, los préstamos y arrendamientos se han contraído constantemente mes a mes. Si nos fijamos aquí en esta gráfica. Aquí, desde el 2020, sí, empezó a aumentar paulatinamente los préstamos de los bancos comerciales porque los préstamos estaban respaldados por el gobierno. ¿Qué hizo enseguida? Empezó a decrecer, vino hacia abajo constantemente. Ahora retomó nuevamente niveles a los que estábamos acostumbrados anteriormente. Si ven por acá, véanlo desde la perspectiva de los bancos. Si yo fuera un banco comercial, ¿qué incentivos yo tendría para reemplazar los bonos del Tesoro por activos de mayor riesgo? Dígase préstamos a personas y negocios de la vida real. Lo que hago es seguir comprando más bonos del Tesoro o bonos corporativos. Solo el año pasado, los bancos comerciales agregaron alrededor de 375.000 millones de bonos del Tesoro a su balance general. Y aquí te pongo otro gráfico. La flexibilización cuantitativa intenta controlar el comportamiento de los consumidores a través de lo que se cree que es la impresión de dinero, entre comillas. Si los consumidores, las empresas, etcétera, creen que la Reserva Federal está imprimiendo dinero real e inyectándolo en la economía, que desde la perspectiva económica convencional debería producir inflación, ¿ok? Entonces se comportarán de manera inflacionaria. Comenzarán
comenzarán a gastar e invertir. Las empresas comenzarán a gastar y contratar, etc., para adelantarse así a la inflación que se avecina. Si suficientes personas se comportan de esta manera, puede crear inflación por sí sola, convirtiéndola en una profecía autocumplida. Esta es la idea desde la perspectiva de la Fed: crear expectativas y esperar que los consumidores y las empresas actúen en consecuencia. Este, señores, ha sido probablemente el canal más exitoso de la Reserva Federal de Estados Unidos. Bueno, más o menos. Ahora está otra cosa. Está la señalización. Ahora, esta señalización nunca llega a la economía real. Ha hecho un buen trabajo impulsando el precio de los activos financieros. No hace falta nada más que ver el mercado de valores desde 2008, pero nunca se traduce en un gasto en la economía real, donde más se necesita. Los años del 2009 al 2019 fueron el periodo de crecimiento más débil de la historia, contrario a todo lo que te digan los presidentes. Los principales economistas y la mayoría de las personas con las que he interactuado aquí en YouTube creen que las tasas de interés son bajas porque la Reserva Federal ha estado comprando bonos, entre comillas, QE, de forma intermitente desde finales de 2008. Y tiene sentido, porque los precios de los bonos y los rendimientos tienen una relación inversa. Entonces, si la Fed está participando en una compra de activos a gran escala, los precios de los bonos deberían subir y los rendimientos deberían caer, dado que sabemos que las tasas de interés están estructuradas en función de los rendimientos de los bonos, entonces los intereses también caen. El propósito de bajar las tasas de interés es estimular la economía porque reduce los costos del pago de la deuda y permite obtener préstamos más baratos. Sobre el papel, todo tiene sentido. La Reserva Federal compra bonos, eleva los precios de los bonos y reduce la tasa de interés. Las tasas de interés bajas son buenas porque hace que los préstamos sean más baratos, que fomenta el endeudamiento y el gasto de los consumidores en la economía real. Y así de simple. Fin de la historia, todo el mundo feliz. Fin de la discusión. Excepto que en la práctica, en el mundo real, no funciona nada de eso. Las tasas de interés bajas no son un indicio de que el préstamo sea fácil. Las tasas bajas no son una señal de que el dinero anda suelto por ahí y fluyendo. Las tasas bajas nos dicen que el dinero es escaso. Las tasas bajas no pueden ser un estímulo si significa que el dinero escasea. Esta es la falacia de las tasas de interés que Milton Friedman llamó a la atención en la década de 1960 con su artículo El rol de la política monetaria, o el estudio realizado por Richard Werner en 2018 examinando 50 años de datos de los mayores bancos centrales del mundo: Alemania, Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos, comparando el crecimiento económico y las tasas de interés desde 1957 a 2008. Pero los economistas continúan ignorando esta realidad. Ahora tú vienes y me dices, está bien, pero la Reserva Federal es la razón por la que las tasas de interés son bajas, ¿verdad? Ciertamente, a la Fed le gusta que tú creas eso, pero hay poca evidencia que respalde esta creencia popular. Esta es una cita de un documento de investigación realizado por el FMI, Fondo Monetario Internacional, en 2012. Y cito: la investigación sobre la efectividad de la flexibilización cuantitativa anterior ha arrojado resultados mixtos y la mayoría apunta a efectos limitados en la actividad económica. Si bien la mayoría de los artículos encontraron evidencia de que la flexibilización cuantitativa ayudó a reducir los rendimientos, se encontró que su efecto sobre la actividad económica y la inflación era pequeño. Las razones citadas incluyeron un sector bancario disfuncional que perjudicó el canal de crédito. Fin de la cita. Así que, según este estudio, la flexibilización cuantitativa, en el mejor de los casos, ayudó a reducir los intereses, entre comillas. Si solo ha ayudado a reducir los intereses, eso significa que el mercado es la otra parte responsable de hacer bajar los intereses. Pero, ¿quién es más responsable entonces de la caída de los intereses? ¿La Fed o el mercado? La evidencia muestra que la compra de activos a gran escala demostró ser eficaz para brindar el apoyo que tanto se necesitaba, reducir las tasas de interés y los tipos de cambio a largo plazo, y apuntalar el crecimiento económico y la inflación. Los estudios encontraron que la compra de bonos del gobierno por valor del 10% del PBI han reducido en promedio los rendimientos de los bonos del gobierno a 10 años en alrededor de 50 puntos base. Esto es directamente del sitio web del Royal Bank of New Zealand, que es uno de los bancos centrales que participan en QE. Ahora detengámonos aquí un momento y pensemos en la cita anterior por un momento. Se necesitan compras de bonos por un valor del 10% del PBI para reducir los intereses, la friolera cifra de 50 puntos bases. De verdad, aguanta el teléfono ahí.
Piénsalo, de verdad, el PBI de Estados Unidos es de aproximadamente 24 billones de dólares. Eso significa que la Reserva Federal tendría que comprar bonos por valor de 2.4 billones de dólares para reducir los intereses en unos míseros 50 puntos base. Espera un momento mientras me río en esta silla. La mayoría cree que la Reserva Federal está comprando bonos y literalmente inyectando el efectivo en el sistema, lo que no podría estar más lejos de la realidad. Funciona así. Primero, hay una subasta del Tesoro en la que el Tesoro de Estados Unidos subasta un bono con un vencimiento específico, 1 año, 2 años, 7 años, etc. La Fed no participa en estas subastas. Más bien, son los dealers primarios. Grandes bancos como Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, compran estos bonos del Tesoro en una subasta con su propio efectivo, ya dígase depósitos bancarios o financiados. La Reserva Federal interactúa con estos dealers primarios como un mecanismo de transmisión de su política monetaria. La Reserva Federal ajusta sus tenencias de valores en un intento de influir en la oferta monetaria a través de las operaciones de mercado abierto con los dealers primarios. Si no, véanse mis videos desde dónde sale el dinero. Entonces, estos bancos compran los bonos del Tesoro con su propio efectivo. El Tesoro obtiene el efectivo que el gobierno de Estados Unidos puede utilizar entonces para financiar pasivos como el ejército, la seguridad social, las prestaciones por desempleo, cheques de estímulos, etc. Entonces, después de la subasta, los bancos se quedan con los bonos y el Tesoro tiene el efectivo. Aquí es donde normalmente todo termina. Pero ahora a través de QE, la Fed decide intervenir. La Fed intercambia reservas que crea de la nada con los bancos por los bonos del Tesoro. Los bonos del Tesoro luego aparecen en el lado de los activos del balance general de la Fed con las reservas recién creadas del lado de los pasivos. En la hoja de balance del banco, bajo los activos, habían bonos del Tesoro, pero ahora hay reservas debido al intercambio de activos. Todo lo que realmente está sucediendo es que la Reserva Federal está intercambiando reservas por bonos del Tesoro, un activo seguro por otro. Las reservas aparecen en el lado del pasivo del balance de la Reserva Federal, expandiendo así su hoja de balance, haciendo que parezca que se imprimió dinero, cuando claramente no fue así. Observe cómo las reservas eran casi inexistentes antes de 2008, y sin embargo el mercado siempre encontró una manera de comprar bonos del Tesoro. Nuevamente, todo lo que está sucediendo es que la Reserva Federal está intercambiando reservas por bonos del Tesoro. Cuando miras aquí, desde la perspectiva de la Reserva Federal, parece que se está imprimiendo dinero debido a la expansión de ambos lados de su hoja de balance. Los activos aumentan porque la Fed está agregando bonos del Tesoro a su balance y sus pasivos también aumentan porque crean reservas de compensación que son un pasivo para la Fed y un activo para los bancos. El activo de uno es el pasivo de otro y viceversa. Pero cuando miras aquí desde la perspectiva del sistema bancario, todo lo que realmente está sucediendo es que la Fed está eliminando un seguro del balance del banco, los bonos del Tesoro, y reemplazándolo con otro activo seguro, que son las reservas. Ese efectivo que inicialmente iba al Tesoro procedía del mercado, en este caso de los bancos. Nunca hubo necesidad de la Reserva Federal. Todo lo que las reservas realmente nos dicen es lo que está haciendo la Fed. No nos dicen nada sobre lo que está sucediendo en la economía real, porque las reservas nunca llegan a la economía real. ¿Y qué es una reserva? Te estarás preguntando. Bueno, Jeff Snyder dice que es un subproducto de una artimaña contable, un pasivo que compensa el aumento en el lado de los activos del balance de la Reserva Federal. Al final del día, las reservas se utilizan para hacer parecer que la Reserva Federal está imprimiendo dinero y, en el mejor de los casos, para cumplir ciertas reglas contables y reglamentarias. Para repetir lo que dije antes, las reservas no son monedas de curso legal, no se pueden gastar en la economía real, por lo tanto no son dinero. Las reservas no pueden salir del sistema bancario. Entre los bancos, las reservas pueden que actúen como dinero porque las reservas pueden usarse para liquidar transacciones entre bancos participantes, es decir, bancos que tienen una cuenta en la Fed. Sin embargo, no pueden hacer mucho más. Las reservas son muy limitadas, mientras que el dinero que usted y yo conocemos, ya sea físico o electrónico, es bastante dinámico. Para una mirada más cercana a la contabilidad del balance general con ilustraciones, recomiendo el artículo de Jeff Snyder titulado OK, reservas bancarias, hagámoslo una vez más. Entonces bien, si la Fed no imprime dinero, ¿quién está imprimiendo dinero? El sistema bancario. Casi toda la creación de dinero hoy en día ocurre en el sistema bancario. Ahora, los bancos no están literalmente creando dólares que llevamos en nuestras billeteras. Solo el Tesoro puede crearlo. Lo que pueden hacer es expandir y contraer la oferta de crédito. Tenemos un sistema monetario basado en el crédito.
y la oferta monetaria se expande y se contrae a través de la creación y destrucción del crédito. Esto difiere del sistema de reserva fraccionaria que la mayoría cree que es la forma en que los bancos crean dinero, que incluso expliqué en mis videos de dónde sale el dinero. Incluso lo dejé bien claro en uno de esos videos. En un sistema de reserva fraccionaria se necesitan nuevos depósitos para que los bancos puedan prestar, pero actualmente eso no es lo que sucede. Los bancos comerciales no necesitan nuevos depósitos para prestar, sino crean nuevos depósitos prestando dinero y listo. ¿Qué creías? ¿Que los bancos se iban a quedar de manos cruzadas sin poder prestar debido a las restricciones impuestas por un sistema fraccionario? Pues no, para eso JP Morgan se crea sucursales fuera de Estados Unidos, en las Islas Caimán, Panamá, por ejemplo, que no están atadas a este tipo de regulaciones. Ahí es donde aparece el sistema eurodólar. A diferencia del sistema de reserva fraccionaria, que está limitado por los depósitos bancarios, en la vida real de hoy, teóricamente los bancos no tienen límites sobre la cantidad de dinero que pueden prestar. Las restricciones en la capacidad de los bancos comerciales para prestar son cosas tales como riesgo versus recompensa, restricciones de balance, requisitos regulatorios, apetito de préstamos de empresas y hogares, que dependen mucho de factores como la tasa de interés, competencia dentro del sistema bancario y otras entidades financieras que pueden prestar, y la política monetaria que influye en las tasas de interés. Sin embargo, no entraremos en nada de esto hoy. Entonces, solo para aclarar todo, tanto los bancos comerciales como la Reserva Federal pueden expandir ambos lados de su balance, excepto que solo los bancos están expandiendo la masa monetaria al hacerlo. Cuando los bancos amplían el lado del pasivo de su hoja de balance mediante la creación de nuevos depósitos bancarios en forma de nuevos préstamos, están creando dinero nuevo. Tú y yo podemos tomar ese crédito y gastarlo directamente en la economía real, considerando que cuando la Reserva Federal saca los bonos del tesoro de los balances de los bancos y crea un pasivo de compensación en forma de reservas, bueno, las reservas no pueden salir del sistema bancario, por lo tanto, nunca entran en la economía real. Los pasivos del banco se consideran dinero, mientras que los pasivos de la Fed no lo son. Para todos aquellos pregoneros de la hiperinflación, y sé que hay muchos por ahí, lo conseguiremos de la noche a la mañana, siempre y cuando el Congreso reescriba la ley de la Reserva Federal y haga que los pasivos de la Fed sean de curso legal, dinero que se pueda gastar en la economía real. Eso sería extremo, pero es una posibilidad legítima si tenemos otro shock deflacionario similar al de marzo de 2020. Hasta entonces, las reservas no son más que un trabajo de contabilidad elegante. Algunos argumentan que no importa si los bancos prestan a los consumidores o al gobierno, comprando bonos del tesoro. Prestar es prestar. Es posible que los bancos no presten directamente a los consumidores, pero si le prestan al gobierno y el gobierno entrega ese dinero al público, ¿cuál es la diferencia? Esto sería inflacionario, dice el argumento. Ahora bien, esto puede ser inflacionario si el dinero se encuentra en las manos correctas y se gasta en los lugares correctos de la economía real. Pero como hemos visto durante el año pasado, una gran parte de los cheques de estímulo se utilizaron para pagar deuda, lo cual es deflacionario, y comprar activos financieros. Esto no suele ser el resultado esperado. Es mucho más probable que la deuda bancaria conduzca a la inflación porque la oferta de dinero, crédito, se está expandiendo. Tendrás más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes y servicios, suponiendo que la oferta se mantenga igual. Sin embargo, dado que los préstamos y arrendamientos en crédito bancario aumentaron de marzo a mayo de 2020 debido a los préstamos garantizados por el gobierno, asimismo luego se contrajeron constantemente mes a mes. Como ves, no puedes mirar nunca para el mismo lado de la ecuación, porque la economía es como la física, siempre hay muchas fuerzas actuando sobre un mismo cuerpo a la vez. Entonces, para resumir, la flexibilización cuantitativa por sí sola no crea dinero. Esta es la razón por la cual la economía aún no se ha recuperado de la crisis financiera mundial, y mucho menos de la etapa recesiva más reciente. El mundo está privado de dólares, y QE ha demostrado ser incapaz de llenar el vacío. Esta es también la razón por la cual la inflación nunca se ha sostenido desde la crisis financiera de 2007-2008, a pesar de numerosos periodos de presiones inflacionarias, como la que está ocurriendo actualmente. La Fed no tiene impresora, sino más bien una pluma contable. El único dinero nuevo que se crea se hace a través del sistema bancario a día de hoy. Sin embargo, hay una pregunta que no he abordado. Si la Reserva Federal no está imprimiendo dinero, ¿por qué la oferta monetaria M1 y M2 aumentó? Este es uno de los principales argumentos que da la gente para probar que la Reserva Federal está realmente imprimiendo dinero. El hecho de que las métricas que miden la oferta monetaria aumentan. Abordaré por qué las métricas de la oferta monetaria no son precisas y en realidad no prueban que la Reserva Federal esté imprimiendo dinero en la parte 2. ¿Qué significa todo esto? Una vez más, la Fed no está creando dinero. Sé que muchos de ustedes han
construido su cartera en torno a nociones preconcebidas sobre cómo funciona realmente esta impresión de dinero del gobierno y la Reserva Federal. Así que para muchos de ustedes puede que la verdad duela, pero creo que lo que impide a las personas comprender este tipo de cosas no siempre es su nivel de educación, generalmente es su nivel de disonancia cognitiva. Otra razón importante por la que tienes que entender estas cosas es porque no te vale solo con saber sobre capitalismo, ahorro y trabajo duro. Eso está muy bien para charlas educativas, pero no para tu cartera, porque vivimos en una economía intervenida keynesiana. Y si no comprendes el juego, la inflación, la desinflación, la deflación, en este entorno, de nada te vale el ahorro, porque vas a estar disparándole al tigre con los ojos vendados. Y ese tigre te comerá tus ahorros sin darte cuenta. Recordemos, en 2008, durante la crisis, los austríacos no tenían una comprensión detallada de lo que repasamos aquí. Y como resultado, muchos de ellos cometieron grandísimos errores sobre lo que pensaban con respecto a la probabilidad de que veríamos inflación de precios al consumidor o hiperinflación, porque la Reserva Federal estaba haciendo flexibilización cuantitativa 1, 2, 3 y al infinito. Los austriacos, o muchos de ellos, se equivocaron porque no analizaron los detalles. Solo miran las cosas de manera demasiado general y fueron tan generales sobre la forma en que vieron la impresión de dinero que en realidad fue inexacta. Y seré yo el primero que admita que he hecho exactamente lo mismo. He dicho que si el gasto del déficit del gobierno aumenta monetizado por la Fed, entonces eso equivale a la impresión de dinero o a un aumento de la oferta monetaria M2. Y como repasamos antes, eso no siempre es cierto. Chao.